rural, contenta por todo lo que avanzamos, pero siempre falta más. O sea, todo lo que avancemos es poco, porque las necesidades son demasiado grandes. O sea, durante muchos años el mundo rural ha estado alejado y estamos haciendo un tremendo esfuerzo desde el Consejo. Los consejeros de la Comisión Rural son 7 y todos trabajando por lo mismo. Gratamente sorprendida, precioso consultorio, sistema informático, pero de primer nivel, como la mejor clínica. Y eso llena de orgullo. O sea, este tipo de cosas uno dice que ganas de seguir trabajando igual. Ser a la Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana, de venir a trabajar a nuestra comuna, especialmente en Pomaire, agradecer a los consejeros regionales que conforman la Comisión Rural del Gobierno Regional. Hemos revisado lo que fue el año 2011, los proyectos que han salido adelante, hemos visto prioridades para estos meses que vienen complejos en materia hídrica en nuestras provincias. Hemos tomado algunas decisiones, le hemos planteado temas también que van a ir directamente a la intendenta de la región metropolitana en materia de emergencia hídrica en los próximos meses, pero también hemos proyectado la inversión del 2012, así que estamos muy contentos de este trabajo y de esta coordinación realizada el día de hoy con alcaldes de distintas comunas de la región metropolitana, con los consejeros regionales que son los que aprueban los proyectos. Hemos establecido una serie de prioridades para las comunas rurales de la región metropolitana, que ha sido un trabajo muy intenso en los últimos años y hoy día hemos tomado muy buenas decisiones que van a significar cambio importante en la vida de nuestros habitantes en materia de proyectos de infraestructura, agua potable rural. Hemos revisado las inversiones que vienen para los caminos rurales del 2012, que se aumenta la cantidad de recursos. Hoy día ya comenzamos a trabajar en 3 caminos rurales importantes de nuestra comuna. El próximo año lo normal es que nos aprueben 6 caminos más, que ya hemos presentado el año pasado. Esos son ejemplos de lo que va a ocurrir en los próximos meses y estamos contentos de que hayan elegido nuestra comuna para terminar el año y trabajar y proyectar el 2012.